Ok, ahí ya estamos listos para empezar esta semana 4 del módulo 2, Industria de Dispositivos Médicos. La idea de esta clase es que al final inclusive hagamos un tipo de cierre, ¿verdad? O conclusión de pues todo lo que hemos abordado y abordaremos en esta clase. Como siempre, hacerles la invitación para que puedan participar con consultas o comentarios cuando tengan a bien hacerlo. Bueno, por ahí ya escucho un poquito de sonido para la compañera Anjuli. Ahí escuché un poquitito de sonido de fondo. Ok, bueno. Entonces empezamos acá por hacer unas pequeñas reseñas acerca de lo que es la norma ISO 45001. Esta información pues nos va a dar mayor claridad acerca de algunos aspectos que vamos a ver más adelante. Bueno, empezando por decir, ¿verdad? Y recordar que todas las normas ISO, independientemente de la numeración, son estándares internacionales. La numeración pues va a ir acorde al tema, ¿verdad?, que aborda. Particularmente esta 45001 está enfocada en sistemas de gestión de seguridad y de salud en el trabajo, por sus siglas SST, más comúnmente conocido, por lo menos aquí en Costa Rica, con el término de salud ocupacional. Esta norma, pues vamos a encontrar en ella un marco, unas referencias para que las organizaciones puedan gestionar los riesgos que están presentes en todas las empresas en temas de salud y seguridad de trabajo, y no solamente les va a dar esa guía, ¿verdad?, de gestión, sino también que les permite mejorar el desempeño en esta materia. Obviamente esta norma pues tiene como objetivo prevenir lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo y promover lugares de trabajo seguros y saludables, que es lo que todas las empresas pues apuntan lograr, porque tener accidentes laborales o colaboradores que se están incapacitando constantemente pues no es para nada rentable. Ahora, es importantísimo también conocer que en temas de salud y seguridad del trabajo en Costa Rica existe legislación que regula esta materia. Así que vamos a conocer un poquito de ella. Vamos a abordar algunos artículos de la Constitución Política, también del Código de Trabajo y de la Ley de Riesgos del Trabajo. En el caso de la Constitución Política encontramos, por ejemplo, el artículo 50, que dice, establece que el Estado debe buscar el mayor bienestar para todos los habitantes mediante la organización y el estímulo de la producción y el reparto equitativo de la riqueza. Nos interesa de este punto en adelante, además, garantizar el derecho a un ambiente sano, a la protección del agua como bien nacional y el acceso al agua potable para todos. Estos son temas de salud ocupacional. De pronto por ahí alguien ha escuchado alguna vez que una empresa probablemente pequeñita, ¿verdad? Los ambientes son sumamente tóxicos. No hablo en la parte socio afectiva, sino ya en la parte propiamente de salud física, ¿verdad? Y de pronto pues desconocemos que la misma constitución política exige, ¿verdad?, una garantía a que se puedan ofrecer ambientes sanos y también el acceso al agua potable. El artículo 56 prohíbe la libertad, que la libertad, perdón, o la dignidad del hombre sean menoscabadas y que su trabajo sea degradado a la condición de simple mercancía. Ahí de pronto también uno escucha algunas historias, inclusive hasta en las noticias, ¿verdad?, de patronos que de pronto golpean a los colaboradores o que los maltratan como si fueran una mercancía, como si fueran algo sin valor. Y la Constitución misma, pues más bien hace esta prohibición de que ese tipo de condiciones no se debe presentar. En el artículo 66 nos dice que se impone a los patronos la obligación de tomar las medidas necesarias para garantizar la higiene y la seguridad en el trabajo. Así que la misma Constitución
exige que cada patrón haga esfuerzos, los que sean necesarios para que el entorno de trabajo sea higiénico y sea seguro, ¿verdad? El exponer a uno, dos o a una cantidad significativa de colaboradores a ambientes que sean un peligro, un riesgo y no darles ni siquiera, por ejemplo, las herramientas o los recursos para poder protegerse, pues simple y sencillamente representa una omisión a esta obligación que dicta la Constitución política. Luego pasamos al Código de Trabajo, ¿verdad? Donde al menos estos artículos que vemos por acá hacen un poquito más de referencia ya, llamémoslo así, más detallada, ¿verdad? En temas de salud y seguridad de trabajo. Por ejemplo, el artículo 195 y hasta el 197 hace una descripción de tres conceptos importantes que se relacionan con la salud ocupacional. Por ejemplo, el primero, lo que es el riesgo de trabajo, ¿verdad? Y el código pues lo define como los accidentes y enfermedades que pueden ocurrirle a los trabajadores con ocasión o por consecuencia del trabajo que ellos obviamente desempeñan. O sea, hay una definición de lo que es un riesgo de trabajo. También en el 196 se define el concepto de accidente de trabajo y sus implicaciones. Y aquí, ¿verdad? Se enlistan elementos que son referencia a esas implicaciones. La muerte, la pérdida de qué? Pues por ejemplo de un miembro, de una capacidad física, de ver, de hablar, de caminar. Y también la reducción de capacidad laboral. Algunas personas por ciertos accidentes de trabajo, por ejemplo, pierden una movilidad total o parcial de una mano, de un brazo, de una pierna. Así que el mismo artículo pues hace esta aclaración. En el 197 se define la enfermedad del trabajo como un estado patológico producido por las acciones continuadas de causas originadas en el trabajo o medio laboral. Hay personas que entran completamente saludables a realizar labores en una empresa por primera vez y de pronto, ahora por la exposición a sustancias, a ruidos, a movimientos repetitivos por muchos años, les generan una enfermedad. Luego tenemos el artículo 198 bis que establece que le compete al Consejo de Seguridad Ocupacional, que es un organismo técnico del Ministerio de Trabajo, establecer los manuales, los catálogos y las listas de dispositivos de seguridad, el equipo de protección y la salud ocupacional de la actividad, por ejemplo, pesquera en general. Aquí se enfoca, ¿verdad?, en un tipo de actividad. Sin embargo, aquí lo hacemos mención porque si existe este Consejo de Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo, no es que sea exclusivo, ¿verdad?, para la actividad pesquera, sino que en él se puede encontrar asesoría cuando de pronto una empresa tal vez no tiene claridad acerca de los equipos de protección personal que son los más idóneos o los más aptos para ciertas actividades propias, digamos, de industria médica. Entonces puede inclusive solicitar el apoyo a este consejo. En el artículo 214 se establecen las obligaciones del patrono asegurado, como por ejemplo, el patrono tiene la obligación de investigar riesgos, de denunciarlos al INS. Hay patronos que se quedan calladitos. ¿Y por qué? Se preguntarán algunos. Bueno, porque obviamente una empresa que de pronto está llena de riesgos podría generar en el INS, ¿verdad?, una alerta y puede hacer que inclusive hasta se tome la consideración de elevar el monto del seguro. No es lo mismo que el INS le exija una cuota X, ¿verdad?, a un patrono donde la empresa está muy bien blindada, protegida, con protocolos para afrontar riesgos, a una que no tiene nada. También otra obligación es cooperar
y adoptar medidas preventivas en salud ocupacional. Aquí pues consideré importante que estos otros dos artículos también del Código de Trabajo los utilizara o los presentara a modo de tablita, porque es importante también que nos quede claro que no solamente los patronos tienen obligaciones, sino también nosotros como trabajadores o empleados. Y vamos a ver que en el caso del artículo 284 se hace mención a al menos 4 obligaciones muy puntuales para el patrono. Por ejemplo, permitir a las autoridades competentes la inspección periódica de centros de trabajo y la colocación de textos legales, avisos, carteles, anuncios similares referentes a la salud ocupacional. ¿Y qué tipo de autoridades competentes? Bueno, aquí se pueden recibir visitas, por ejemplo, del Ministerio de Trabajo, de los bomberos, hasta inclusive del INSS o de la Caja Costarricense del Seguro Social, ¿verdad? Bueno, y del Ministerio de Salud también. Estas autoridades tienen completa libertad de hacer visitas y no requieren, digámoslo así, la autorización para ingresar, ¿verdad? Más bien una empresa que no les permita el ingreso puede caer pues en una seria sanción a causa de que esto es una obligación. También cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias para la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores en materia de salud ocupacional. Así que todos ustedes y yo, cuando hemos recibido una capacitación en temas de salud ocupacional, no es porque el empleador o el patrón no sea muy buena gente, ¿verdad? Porque se le ocurrió. No, él está cumpliendo con lo que dicta el código. Cumplir con las normas y disposiciones legales y reglamentarias sobre salud ocupacional, o sea, está en la obligación de cumplir esas normas y hacerlas cumplir por parte de los trabajadores. Y proporcionar también el equipo y los elementos de protección personal y de seguridad en el trabajo y asegurar el uso y funcionamiento. Este último punto a mí me gusta pues detallarlo porque ahí hay 3 elementos importantes. Número 1, es el patrono el que debe facilitar, comprar, adquirir el equipo de protección personal para todos sus colaboradores que lo requieran. Número 2, no solamente es decirle, tome Heidi el casco, los guantes, la bata. No, no solamente es dárselo. También vemos en las últimas líneas que dice asegurar su uso. O sea, que el patrono tiene que ver y hacer el esfuerzo requerido para que Heidi lo utilice y lo utilice bien. Y no queda solo ahí. La obligación en el último elemento que se menciona es asegurar su funcionamiento. Entonces, de pronto, si cuando Heidi, disculpe que la tome como referencia, entra a trabajar en una empresa y resulta que sus labores requieren el uso de unos lentes, llamémoslo así, unas gafas de protección, pero resulta que Heidi ya tiene 15 años de trabajar para la empresa, el empleador o el patrono está en la obligación de que durante esos 15 años le haya facilitado las gafas que hayan sido necesarias para garantizar que Heidi está protegida, porque bueno, unas gafas no van a ser eternas, ¿verdad? Van a cumplir su vida útil, así como muchos otros equipos de protección personal y debe hacerlo porque el código así lo dicta. Pero veamos también la contraparte de los trabajadores, porque también nosotros tenemos obligaciones. Por ejemplo, someterse a exámenes médicos que establezca el reglamento de la ley y también que ordenen las autoridades competentes de cuyos resultados debe ser también informado. Así que esas benditas pruebas doping, ¿verdad? Las pruebas donde también nos hacen alguna verificación visual, manual, etcétera, ¿verdad? No es por este, mera ocurrencia, es una obligación, ¿verdad? Que dicta el código y nosotros debemos, digamos que someternos este tipo de exámenes. Si alguien por ahí dice, no, mire, es que yo no quiero que me hagan un doping, bueno, automáticamente sepa lo que es muy probable, nos van a despedir o ni siquiera nos van a contratar, porque el código respalda
este tipo de pruebas y lo hace una obligación de cumplimiento. También colaborar y asistir a los programas que procuren su capacitación en materia de salud ocupacional, ¿verdad? Muchas empresas, pues siempre en este cumplimiento de capacitar, hacen programas de capacitación, valga la redundancia, ¿verdad? Por calendario, y de pronto casi siempre lo hacen como por equipos, ¿verdad? Entonces de pronto el equipo, no sé, del turno A o ellos verán la forma en que lo organizan, tiene que ir a capacitación tal día, tantas veces a la semana, al año, perdón, y se hacen inclusive pues capacitaciones de actualización o refrescamiento. Entonces sí, de pronto alguien dirá, uy, qué pereza, qué aburrido, es que eso es como medio redundante y se lo dicen a uno una y otra vez, qué pereza, no voy a ir. Bueno, cuidado, porque es una obligación participar. Participar también en la elaboración, planificación y ejecución de programas de salud ocupacional en los centros de trabajo. A veces lo hacen voluntario y a veces simplemente le dicen, bueno, usted, Cindy, Stephanie, venga, vamos a involucrarlas en un equipo de trabajo para desarrollar algún programa de salud ocupacional y bueno, hay que apuntarse, ¿verdad? Y por último, utilizar, conservar y cuidar el equipo y elementos de protección personal y de seguridad en el trabajo que se le suministren. Este va, ¿verdad?, de la mano con la obligación última de los patronos. El patrón cumple con dárnoslo, pero nuestra obligación es usarlo, conservarlo y cuidarlo, ¿verdad? Uno a veces ve o escucha casos de que hay de pronto una rabieta, un mal manejo de la ira, ¿verdad? Y algún compañero agarró el casco y lo hizo reventado contra el piso. Ahí ya está incumpliendo con una obligación que dicta el código y perfectamente puede ser despedido. Porque a fin de cuentas los equipos de protección personal pues son activos de la empresa, no son nuestros, nos los facilitan, sí, para uso personal, sí, pero esa compra, ¿verdad?, fue hecha por el patrono y por ende pues hay que conservar y proteger o cuidar, bien utilizar esos equipos para pues que tengan o cumplan una vida útil adecuada. También en este mismo código encontramos el artículo 286, donde dice que ningún trabajador debe impedir o entorpecer el cumplimiento de las medidas de salud ocupacional. Ahí tal vez alguien que de pronto diga, no, mire, no lo haga, o yo no voy a permitir que el compañero o la compañera utilice, qué sé yo, los zapatos o los guantes porque se me ocurrió, porque no es necesario. Ahí está incumpliendo, ¿verdad?, con un deber, que es permitir eh, que se lleven a cabo de forma correcta toda medida de salud ocupacional. Tampoco ningún trabajador debe remover sin autorización los resguardos y las protecciones que tengan las máquinas, los útiles de trabajo e instalaciones. Muchas maquinarias, ¿verdad?, pues tienen ciertos bloqueos o barreras de protección para evitar casos como que una máquina tal vez absorba, ¿verdad?, a un empleado o atrape a un empleado. Y por allá alguno, ¿verdad?, muy mañosillo que dice, no, hombre, yo tengo años usando esta máquina y esta barrera más bien estorba y pum, se la quitó. Y resulta que eso es prohibido. Podrá ser muy mañoso, podrá sabérselo, como dicen, hasta con los ojos cerrados, cómo manipular la máquina, pero el quitar la barrera es exponerse a un riesgo. Y eso pues es bastante caro para una empresa. Alterar, dañar o destruir los equipos y los elementos de protección personal, de seguridad en el trabajo o negarse a utilizarlos sin motivo justificado. Eso está prohibido. Alterar, dañar o destruir los avisos y las advertencias sobre condiciones, sustancias, productos y lugares peligrosos. Hacer juegos o dar bromas que pongan en peligro la vida, la salud y la integridad personal de los compañeros de trabajo o de terceros, ¿verdad? Nunca falta en las empresas algún compañero o compañera que se pasa de chistín, que es dado a hacer muchas bromas. Pues bueno, cuidado porque esto está advertido en el mismo código. Las bromas en algunas ocasiones, si no es que en muchas, pueden terminar en accidentes. Manejar, operar hacer uso de equipos y herramientas de trabajo para los cuales no se cuenta con la autorización
o el conocimiento. Y bueno, yo conozco casos, por lo menos de los más cercanos, en una empresa, ¿verdad? X, donde una persona nueva apenas tenía una semana de estar ahí laborando, hizo pues alguna amistad con algunos compañeros, entre ellos uno que manejaba un montacargas. Y resulta que encontró, ¿verdad? Muy simpático, por decirlo de alguna manera, el trabajador que manipulaba el montacargas, que tenía esa tarea, esa función de decirle al nuevo un día, mira, hazme un favor, vení, manejar el montacargas, vea qué fácil que es, ¿verdad? Esa decisión resultó en que la persona que no estaba autorizada y que no tenía la capacitación para manipular un montacargas, cuando intentó bajar una plataforma con producto, se cayó absolutamente todo. Es más, les voy a contar, era pintura. Y ustedes no tienen idea, ¿verdad? Imagínense en pintura muchos galones, más bien eran cubetas, muchas cubetas de pintura en el piso de la planta. Vean, ese muchacho nuevo, literalmente cuando vio la semejante torta, pues es que yo creo que torta es poco, nada más dice que él se levantó del asiento del montacargas, volvió a ver a todos, que todos estaban como en shock, ¿verdad? Se fue para el locker, recogió sus cositas y nunca más volvió, porque era obvio que lo iban a despedir. Y ahí también el que salió despedido fue el montacarguista que incitó, ¿verdad?, que se hiciera esta actividad. Entonces hay que tener mucho cuidado. A veces podríamos creer que es fácil, que es sencillo, que no tiene ninguna ciencia y bueno, nos estamos exponiendo a nosotros, a los compañeros y también a los activos de la empresa tal vez a sufrir un accidente. El artículo 284 dice que en cada centro de trabajo donde se ocupen 10 o más trabajadores, se establecerán comisiones de salud ocupacional que a juicio del Consejo de Salud Ocupacional, que ya veíamos anteriormente es del Ministerio de Trabajo, sean necesarias. Estas comisiones deberán estar integradas con igual número de representantes del patrono y de los trabajadores y tendrán como finalidad específica investigar las causas de los riesgos de trabajo, determinar las medidas para prevenirlos y vigilar para que en el centro de trabajo se cumplan las disposiciones de salud ocupacional. Así que las comisiones de salud ocupacional que hayan en las empresas, pues simplemente obedecen a un requerimiento que dicta el Código de Trabajo. También los artículos del 297 al 299 se habla, ¿verdad?, de regulaciones de inspección de salud ocupacional, haciendo referencia a las autoridades que pueden ingresar a las empresas para verificar condiciones de salud y de seguridad. Y el artículo 305 dice que es responsabilidad del patrono si el riesgo se causa por dolo o negligencia del patrono, o sea, que el patrono, sabiendo que había un riesgo, no hizo nada y los colaboradores, los empleados se vieron involucrados en un accidente, ¿verdad? Eso ya es negligencia, dolo, o sea, no quiso hacer nada. Sabiéndolo, no generó ningún cambio ni ninguna actuación. Y aquí el trabajador o sus causavientes pueden reclamar indemnizaciones adicionales, o sea, no solamente el patrón no va a tener que cubrir, por ejemplo, si fue una caída y alguien se quebró, todo lo que represente la atención médica, pensando que obviamente si hay un seguro del INSS, pues el seguro del INSS cubre hasta cierto punto, ¿verdad? Pero si se evidencia que hubo negligencia por parte del patrono, todo lo que ese seguro no cubra va a tener que correr por cuenta de él. Ok, ¿hay alguna pregunta hasta acá, jóvenes? ¿O alguien que quiera hacer algún comentario, compartir alguna experiencia relacionada a los temas que hemos visto hasta el momento? Recordarles que pueden participar con el micrófono, con el chat, o bien, si todo está clarito, pues me ayudan con un dedito arriba para yo poder avanzar con mayor tranquilidad. Excelente, gracias a todos los que están confirmando que están claros. Bien. Y pasamos a la otra referencia legal, ¿verdad? En nuestro país sobre este tema, que es la Ley de Riesgos del Trabajo, la Ley 6727. Aclaro,
Esta ley se alimenta del Código de Trabajo, así que vamos a encontrar bastantes elementos repetitivos de lo que yo ya expliqué. Lo que pasa es que en esta ley ahonda más, genera más detalle, más definición. Por ejemplo, el artículo 195 nos habla de los riesgos de trabajo, que también se mencionaba ya en el Código de Trabajo, pero aquí, ¿verdad? Hace detalles mayores acerca de lo que representa un riesgo de trabajo. Entonces dice que los accidentes y las enfermedades que ocurren a los trabajadores con ocasión o por consecuencia del trabajo que desempeñen en forma subordinada y remunerada, así como la agravación o reagravación que resulte como consecuencia directa, inmediata e indudable de esos accidentes y enfermedades. Hay personas que sufren accidentes o enfermedades que de pronto, bueno, a primera vista es algo que se puede manejar, que se puede solventar, que un tratamiento, ¿verdad? Que medicamentos, etcétera, pero resulta que al mediano o a largo plazo el asunto se agrava y pasó de una simple caída allá alguien, ¿verdad? Con un problema serio en la cadera, con si fue un golpe en la cabeza, de pronto apareció un coágulo, ¿verdad? Con los meses, ya genera una incapacidad tal vez hasta visual, en fin, o sea, cuando se genera aquello de algo muy pequeño, entre comillas, a algo muy grande, también constituye un riesgo de trabajo. El artículo 196 también aquí aclara que el accidente de trabajo, como se mencionaba en el Código de Trabajo, es todo accidente que le sucede al trabajador como causa de la labor que ejecuta o como consecuencia de esta, durante el tiempo que permanece bajo la dirección y la dependencia del patrono o sus representantes y que puede producirle la muerte, la pérdida o la reducción temporal o permanente de su capacidad para el trabajo. El artículo 197 dice que enfermedad del trabajo es todo estado patológico que resulte de la acción continuada de una causa, que tiene su origen o motivo en el propio trabajo o en el medio y consecuencias en que el trabajador labora, y debe establecerse que estos han sido la causa de la enfermedad. Bien, esos eran los elementos, ¿verdad?, que desde el punto de vista legal nuestro país aborda acerca de temas de salud y seguridad del trabajo. A continuación vamos a empezar a ver algunos conceptos ya más puntuales de lo que abarca, ¿verdad?, o cubre la salud ocupacional. Hay algunos elementos también súper interesantes acá en esta diapositiva. Dice, antes de iniciar nuestras labores, nosotros debemos hacer varias tareitas que pueden ser muy o parecerse insignificantes, pero pueden marcar la diferencia. Por ejemplo, conocer los riesgos a los cuales nos enfrentamos. Saber más sobre microorganismos reactivos que vamos a manipular. Saber medidas de contención que puedo usar, obviamente si me expongo a un riesgo. Entrenarnos, capacitarnos, saber qué hacer en caso de accidentes, de derrames o de mordeduras. Es importantísimo también que leamos todas las fichas de seguridad que la empresa tenga instaladas en la planta. O sea, los afiches, los carteles no son para adornar paredes, son para informar. Así que es importante leer con atención, obtener el equipo de protección personal si se requiere, cuando se manipulan productos químicos o cuando de pronto estamos haciendo manipulación de algunos materiales que por un tema de, este, eh, de protección, ¿verdad? O de, eh, se me fue la palabra, de, de vigilar, ¿verdad? Que los equipos no se expongan a un riesgo biológico, sean necesarios. Bien, estos son los primeros conceptos, entonces, que les decía, vamos a ir viendo. El concepto de bioseguridad. ¿Qué es esto? Bueno, esto es una palabra compuesta, pero vamos a decir que la bioseguridad es un conjunto de medidas preventivas que tienen como objetivo proteger la salud y la seguridad de las personas, brindando cuidados frente a diferentes tipos de riesgo. También se le conoce como la protección de la vida.
Decía que la bioseguridad es una disciplina preventiva e integral que abarca 4 aspectos esenciales. Lo primero que contempla la bioseguridad es el manejo de los residuos. No es lo mismo que nosotros estemos trabajando en una oficina donde solo hay papel, donde solo hay plástico, a que estemos trabajando, por ejemplo, en una clínica, en un hospital, donde hay residuos de todo tipo. El manejo correcto de los residuos es esencial. ¿Para qué? Para lo que decía aquí, para proteger la salud y la seguridad de las personas. Así que es importantísimo que las empresas establezcan lugares y formas adecuadas de desechar todo tipo de materiales, nunca mezclándolos. Cada uno debe ser tratado de forma particular. Más adelante vamos a detallar esto. Otro elemento que abarca la bioseguridad es el transporte adecuado de los materiales químicos o biológicos que sean de una forma segura, no solamente para las personas que hacen el transporte, sino inclusive para el entorno. ¿Cuántas veces hemos conocido, escuchado noticias de que tal vez algún contenedor, algún camión, ¿verdad? Tuvo un accidente en carretera y hay un derrame? Entonces, la forma adecuada de transportar material químico y biológico es parte de los esfuerzos que dicta la bioseguridad. También la seguridad de todos los trabajadores en los diferentes ámbitos. Vuelvo a lo mismo, no es igual considerar la seguridad de una persona, por ejemplo, que trabaja en la recepción de la empresa, a la persona que tal vez está metida dentro de un laboratorio donde se están manipulando vacunas, microorganismos, esporas, ¿verdad? Entonces, para cada uno de esos entornos deben existir esfuerzos que garanticen la seguridad de los trabajadores y también el uso de sustancias químicas, ¿verdad? Que pueden afectar a los seres humanos, causando daños agudos, crónicos o toxicidad acumulativa, y también pues tener efectos corrosivos, explosivos e inclusive causar enfermedades. Entonces, en la manipulación, la existencia sola de sustancias químicas, por ejemplo, para limpieza, para desinfección o para el tratamiento de algunos escenarios, debe siempre estar cubierta por esos esfuerzos en pro de la protección y la seguridad de los trabajadores. ¿Cuáles son los objetivos entonces de la bioseguridad? Prevenir enfermedades que pueden transmitirse, evitar exposiciones laborales peligrosas, un manejo adecuado para evitar infecciones intrahospitalarias, manejo de infecciones en casa o lugares de trabajo de forma correcta, disminuir el riesgo asociado al trabajo en el laboratorio y minimizar el riesgo de contaminación o alteraciones del ambiente. Obviamente que para lograr estos objetivos hay que analizar todos los posibles riesgos y elaborar normas y procedimientos para ello. Y a ver si estamos poniendo atención, ¿a quién le corresponde evaluar riesgos, elaborar normas y procedimientos? ¿Quién se acuerda? Esto ya lo vimos de acuerdo a la legislación costarricense. Ahí se mencionaba. ¿Quién se acuerda? Alguien que pueda participar ahí a través también del chat, si gustan hacerlo. En las empresas, ¿quiénes tienen esta obligación? ¿No se acuerdan, chiquillas, chiquillos? Bueno, eran las comisiones, ¿verdad?, de salud ocupacional. Ellos tienen estas tareas. Entonces, la bioseguridad, ¿por qué es importante? Bueno, número uno, es importante para la vida de las personas, ya que con la bioseguridad podemos evitar la propagación de miles de enfermedades, de virus, bacterias, entre otros, y también nos ayuda a tener prevención de las diferentes enfermedades infecciosas emergentes. Ahora bien, entendiendo el concepto de bioseguridad, vamos a sumar otro elemento que son las normas
de bioseguridad. ¿Y qué son estas? Pues son todas las medidas que se destinan a controlar factores de riesgo laborales procedentes de agentes biológicos, físicos y químicos. Y resulta que todos nosotros llevamos a cabo normas de bioseguridad todos los días. Probablemente pueda ser que alguien por ahí diga, ah, mira, eso eran las normas de bioseguridad, es que yo no sabía que ese era el término. Las normas de bioseguridad son todos esos esfuerzos, ¿verdad? En las rutinas, en el comportamiento que nosotros hacemos de forma constante para reducir los riesgos de transmisión de microorganismos que están presentes en el ambiente. Por ejemplo, las normas más comunes a las que todos nosotros estamos bastante familiarizados son estas que vemos en pantalla. Em, Llevar un control de la temperatura corporal, el uso de mascarilla, de cubrebocas, prohibir juntarse, ¿verdad?, en grandes cantidades o aglomeraciones de personas, lavarse las manos como mínimo por 40 segundos, colocarse alcohol en gel, luego de lavarse las manos como mínimo por 20 segundos, mantener distancia, ¿verdad?, entre personas, cuando se va a toser, nunca tocarse las manos, perdón, nunca tocarse la cara con las manos sucias, ni siquiera los ojos o la boca, porque esto pues va a generar alta probabilidad de contagio. Y si se tose o se estornuda, es importante siempre hacerlo sobre el codo flexionado, no abiertamente, donde vamos a expulsar, ¿verdad?, miles de gotas de saliva que probablemente tienen una carga biológica importante. Entonces, este tipo de normas son normas de bioseguridad. Y curiosamente, pues aquí en Costa Rica y así como en el mundo, de pronto no eran tan regular, ¿verdad?, que las hiciéramos o las adoptáramos, pero con el tema de pandemia, pues estas normas obviamente tomaron bastante relevancia e inclusive luego de haber superado pandemia, estas nos siguen acompañando, no solamente a nivel laboral, sino inclusive a nivel, llamémoslo así, social, ¿verdad? O familiar. ¿Por qué debemos cumplir estas normas? Pues para proteger la salud de los trabajadores y a la población en general, previniendo la propagación de infecciones y la exposición a riesgos biológicos, químicos y físicos. Estas medidas son esenciales para evitar enfermedades, para asegurar un ambiente laboral seguro y para cumplir con la normativa legal. ¿Cuáles son los tres principios de la bioseguridad? Estos tres que vemos en pantalla: la universalidad, el uso de barreras de protección o equipo de protección personal y la eliminación de material contaminado. Particularmente vamos a ir ampliando estos tres principios. La universalidad hace referencia a que las normas de bioseguridad no son tema, por ejemplo, solo de las personas, y voy a entrar en algo tal vez exagerado para que lo entendamos mejor. No solamente tienen que cumplirlo las mujeres, o no solamente tienen que cumplir las personas que tienen un grado académico importante, no. Es universal porque todo ser humano en el planeta, de forma indistinta, debe cumplirlas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque apuntan a proteger la salud y la seguridad de las personas. El uso de las barreras de protección, que igualmente vamos a ampliar, es importante, ¿verdad? Como se mencionaba en el mismo código de trabajo y en la Constitución. Las empresas van a facilitar el equipo de protección personal, ¿verdad? Casco, guantes, batas, cofias, zapatos, gafas, mascarillas, etcétera. Y el utilizarlas, ¿verdad?, generan una barrera. No son 100% eficaces, pero sí protegen bastante, ¿verdad?, a la pues carga biológica a la que nos podamos exponer y así pues evitar o minimizar el riesgo de contagio. Y la eliminación de material contaminado, un poquito se mencionaba hace un rato, ¿verdad?, acerca de la forma correcta de desechar o de eliminar material contaminado.
yo no debería utilizar, utilizar un basurero que es para colocar, digamos, los alimentos y poner ahí una jeringa que se utilizó o un algodón que estaba lleno de sangre, por ejemplo, en una curación. Entonces, debe haber un buen manejo de la forma en que se van a desechar los diferentes materiales contaminados para evitar pues la propagación de enfermedades. Y dicho sea de paso al respecto, hay diferentes tipos de desechos, ¿verdad? Tenemos los desechos clase A, los desechos clase B y los desechos clase C. Los desechos clase A pues son todos los residuos biocontaminados, ¿verdad? Que fueron utilizados en la atención a un paciente, también material biológico o residuos quirúrgicos o bien punzocortantes. Este tipo de desechos es altamente contaminante y tienen un nivel de riesgo muy elevado. Entonces es importante identificarlos y asignar espacios, lugares y formas seguras para almacenarlos cuando hay que pues transportarlos, ¿verdad? Inclusive pues van a recibir una atención completamente diferente a la que reciben los clase C, que ya casi vamos a ver. Los clase B son residuos especiales, pueden ser químicos peligrosos, farmacéuticos o radioactivos que igualmente deben ser tratados de una forma muy especial precisamente por el riesgo que esto representa. Y los clases C, que son residuos comunes de oficinas, por ejemplo, papel, cartón, plástico, cajas, inclusive restos de alimentos. Estos igualmente deben ser colocados en recipientes aparte. Y para cada uno de ellos va a haber una atención distinta. De hecho, se trabaja con código de colores, ¿verdad? Entonces no debería de extrañarnos que en las empresas, en los hospitales, en las clínicas, vamos a observar algunos receptáculos o basureros con colores diferentes. No son decorativos, sino que obedecen a colores universales, ¿verdad? Por ejemplo, lo que está en rojo, pues son para desechos biocontaminados, lo que puede ser en color verde o negro para desechos comunes, el amarillo para desechos especiales, gris para reciclaje, etcétera, ¿verdad? La gama es bastante amplia, pero sí es importante entender. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí me ha pasado. Por ejemplo, en los centros comerciales, que ustedes ven las áreas donde están los basureros, y hay algunos basureros que son como 3 o 4 tapas, ¿verdad? El basurero en sí, todo es del mismo color. Y para que usted sepa dónde va a ir a depositar la botella, el plástico, la caja, hay que ir a leer, ¿verdad? La etiqueta que nos dice, mira, esto es para material reciclado, esto es para desecho de alimentos, etcétera. Pero es mucho más funcional si fuera con colores, ¿verdad? Nosotros visualmente nos vamos a guiar de forma más sencilla que a través de texto, o por lo menos la mayoría de la población así lo hace. Bien, otros conceptos también súper importantes en temas de salud ocupacional y que pues son importantísimos para industria médica son estos tres que vemos en pantalla: séptico, antisepsia y asepsia. Pongan atención a las imágenes que ahí coloqué, ¿verdad? Y que nos ayudan también a entender mejor las palabritas. En el caso de séptico, cuando usamos este término es porque hay una presencia de infecciones y de pudrición. Cuando usamos el término antisepsia es ese proceso donde se destruyen gérmenes a través del empleo de antisépticos, o sea, sustancias antisépticas, que ahorita vamos a ver cuáles son. Y asepsia, pues es el antónimo de séptico, porque es la ausencia de toda clase de microorganismos patógenos y de materia séptica. Los antisépticos, les decía, pues son agentes químicos germicidas aprobados para ser empleados sobre la piel y que inhiben el crecimiento y la reproducción de los microorganismos. Los principales antisépticos son la clorhexidina, el alcohol,
el yodo y el agua oxigenada. Hay dos tipos de asepsia. Está la asepsia médica y la asepsia quirúrgica. La asepsia médica, pues son todos esos protocolos, ¿verdad?, que se pueden ejecutar sobre las personas, sobre el cuerpo de las personas. Pueden ser pacientes, enfermeras, doctores, ¿verdad? Por ejemplo, lavado de manos y que tienen como propósito evitar las infecciones. Eso es la asepsia médica. Pero la asepsia quirúrgica es la esterilización, llamémoslo así, de un espacio, de un lugar. Como vemos en pantalla, puede ser una sala de cirugía, ¿verdad? Donde se llevan a cabo ciertos procesos de esterilización para eliminar las bacterias que estén presentes en esa área. Hay varias medidas de asepsia, ¿verdad?, que se pueden efectuar dependiendo del lugar y también pues van a estar asignadas a cierto tipo de personal. En esta tablita que está específicamente en la diapositiva 26, no voy a leerlas todas, ahí ustedes pueden verlas a modo de repaso, todas. Pero por ejemplo, vamos a mencionar en el caso de superficies y equipos, ¿verdad? ¿Qué tipo de acción de asepsia podemos aplicar a esta área? Bueno, podemos hablar de limpieza de mesas, estantes y pisos y se debe hacer al inicio y al final de un turno y puede ser obligación o responsabilidad de los operarios de limpieza. También se puede desinfectar equipos críticos antes de cada uso y están a cargo de los operarios de producción. Y como último está la esterilización de instrumentos y materiales, que dependiendo del protocolo, ¿verdad?, que establezca la empresa, se sabrá en qué momento, con qué frecuencia se debe realizar y siempre pues va a estar a cargo del personal de esterilización. En el caso, por ejemplo, de el flujo y zonificación, o sea, zonas, lugares, áreas específicas, se pueden aplicar la separación de áreas limpias, de áreas semilimpias y áreas sucias. Esto hay que hacerlo de forma permanente y van a estar siempre a cargo de la supervisión. Y también se puede generar como acción de asepsia el flujo de personal y de materiales sin que haya un cruce, ¿verdad? O una contaminación cruzada entre estos. ¿Y con qué frecuencia se debe realizar? Pues de forma permanente, y esto es una responsabilidad de todo el personal. Y aquí solamente se mencionan 7 áreas, ¿verdad? Pues para dar algunos ejemplos, pero prácticamente para todas las áreas y situaciones de la empresa, en la medida en que tan grande ésta sea, así van a ser la cantidad de acciones de asepsia a implementar. Y vuelvo y repito, como antes lo mencioné, esto también forma parte de un análisis de riesgo a cargo de las comisiones de salud ocupacional. Se habla de que la asepsia, cumple un ciclo que considera 5 fases o etapas. La primera es la limpieza, ¿verdad? La limpieza vamos a entenderla como esa acción y efecto de eliminar la suciedad de una superficie haciendo uso de métodos físicos. Físicos, como vemos ahí en la imagen, es pasar una escoba, ¿verdad? Por ejemplo, o también hacer uso de métodos químicos ya con el uso de sustancias. Luego de la limpieza viene la fase 2, que es la desinfección, que es un procedimiento que reduce el número de microorganismos presentes en superficies. Pero vean que dice reduce, no es una destrucción total. Luego viene la etapa 3, que es la antisepsia. Aquí se emplean medicamentos o sustancias químicas para inhibir el crecimiento, destruir o disminuir el número de microorganismos de la piel, de la mucosa y de todos los tejidos vivos del cuerpo. La fase 4 es la esterilización, que es un proceso mediante el cual se destruyen
todos los microorganismos viables presentes en un objeto o superficie, incluidas las esporas bacterianas. Y la última fase, la asepsia, que es el conjunto de procedimientos que tienen por objetivo impedir la penetración de gérmenes en el sitio que no los contenga. O sea, luego de haber cumplido con la etapa 1, 2, 3 y 4, estamos frente a un espacio, ¿verdad? Un entorno que ya es apto, que ya está estéril. Y la asepsia, llamémoslo así, es como el remate. Es generar esa barrera que impida que bacterias o microorganismos vuelvan a aparecer o se reproduzcan en el lugar, ¿verdad? Recordemos que cuando hablamos del lugar puede ser una mesa, puede ser hasta hablar de utensilios, de una máquina, etc. Ahora, entendiendo lo que es la bioseguridad y la asepsia, vamos a conocer las consecuencias de las prácticas inadecuadas al respecto de estos dos conceptos. Por ejemplo, los equipos de seguridad y las instalaciones no serían adecuados para trabajadores porque existirían microorganismos que no se conocen y que podrían generar enfermedades en humanos sanos. Otra consecuencia de que no existieran buenas prácticas de asepsia y bioseguridad es que la seguridad de los trabajadores no sería la ideal para prevenir accidentes y enfermedades. Imagínense lo que es el caos que esto representaría, todo el mundo enfermo, contagiado, todo el mundo ahí con enfermedades hasta desconocidas, bueno, un completo desastre. También se puede correr el riesgo de propagación de enfermedades en seres humanos y animales. Y como si fuera poco, importantísimo aquí a modo de reflexión, todos nosotros tenemos planes de vida al corto y a largo plazo, ¿cierto? Y por esto pues debemos buscar siempre procedimientos seguros, adoptando conductas seguras y responsables para que esos proyectos de vida que todos nosotros tenemos no se vean truncados solo por no haber cumplido con normas de bioseguridad, con consecuencias potencialmente fatales y que instantáneamente, pueden afectar desde el punto de vista emocional, económico y afectivo. ¿Cuántas personas tristemente, ¿verdad? Tenían planes y no lograron ni siquiera dibujarlos, porque tal vez sufrieron lesiones que acabaron en una muerte y lesiones que pudieron haberse evitado si hubieran existido mecanismos, ¿verdad? Para proteger al colaborador. O peor aún, tal vez sí existían las normas, tal vez sí existían los mecanismos, pero fue el colaborador el que no las cumplió. Así que es importante, jóvenes, que cada vez que en sus empresas les hablen acerca de la obligación de utilizar equipo, de hacer esto, de no hacer aquello, cumplámoslo. Está en tela, está en juego, perdón, no solamente el producto o la vida y la seguridad del paciente que va a utilizar ese producto, también nosotros. Entonces, esto siempre hay que traerlo a una muy buena reflexión. Siempre en temas, ¿verdad? De lo que es la salud y la seguridad de las personas, también tenemos el concepto de esterilización. Como dato importante, no existen grados de esterilización. Yo no puedo decir, mire, esta pieza está a un 80% de esterilización. No, las cosas están o no están estériles, pero no hay puntos medios. Ahora, ¿qué es la esterilización? Es un proceso que persigue la reducción de la carga biológica de un utensilio al menos a su millonésima parte y consiste en una eliminación de vida microbiana que logran a través de dos métodos. Puede hacerse a través del método físico o radiación o a través del método químico o gaseoso. Ahora, los métodos de esterilización físicos, ¿verdad? Estos primeros, puede ser usando calor seco, vapor, gas de óxido de etileno o a través de la radiación ionizante o no ionizante.
Y si habláramos del otro método, que es el químico, sería usando alcoholes, cloros, formaldehídos, fenólicos, cuaternarios de amonio, glutaraldehídos, yodos, peróxidos de hidrógeno o ácidos acéticos. Pues estos serían los tipos, ¿verdad?, de sustancias o de formas en las que se pueden aplicar estos métodos de esterilización. Obviamente cada empresa va a definir la forma, la manera y también mucho va a depender del tipo de producto. No todos los productos se pueden esterilizar igual, ¿verdad? Importante también recalcar, al principio de la clase mencionamos una norma, ¿se acuerdan? Una norma ISO, la 45001. Pues bueno, resulta que esa norma hacía énfasis en temas de salud y seguridad, perdón, del trabajo. Y yo les decía que las normas en sí pues son estándares internacionales, hay bueno, una gran cantidad de normas que de hecho si Dios lo permite para el módulo 4 vamos a conocer a detalle esto. Y aquí en esta diapositiva quiero que observen que inclusive hay normas para o para cada tipo de esterilización. O sea, hay una regulación, ¿verdad? O una guía internacional que puede asegurar la validación, el control y el manejo adecuado de formas de esterilización. Inclusive, veámoslo así, hay empresas, ¿verdad?, en diferentes partes del mundo que cuando instalan sus plantas en otros países, por el tipo de producto, por el tipo de cliente, por el tipo de materia prima, tienen que estandarizar la forma en que van a esterilizar algún producto. Entonces, la forma que utilizan de guía son las normas. Por ejemplo, ahí vemos la 11.135 que se enfoca en la esterilización con óxido de etileno. La 17.665 se enfoca en la esterilización por vapor. La 10.993-7 habla sobre los límites de residuos de óxido de etileno. Esto por mencionar, ¿verdad?, algunas. Así que importante, a veces la gente en las empresas dice, uy, ¿y esta forma de esterilización cómo la vamos a hacer? No, no hay que inventar el agua tibia, ¿verdad? Debemos nada más informarnos acerca de las normas, ¿verdad? Que son estándares internacionales y que nos van a guiar acerca de cómo se debe hacer. Bien, pasamos al último tema de la noche para hacer un bonito cierre de este módulo. Y este tema es la excelencia operacional o la excelencia operativa, como quieran llamarle. Vamos a empezar a ir definiendo estos elementos. La excelencia, ¿qué es la excelencia? Vamos a utilizar como referencia la RAE, que nos dice que es todo aquello superior en calidad o bondad que se hace digno de una singular aprecio o estimación. Y también tenemos la palabra operación, que igualmente usando como referencia la RAE, nos dice que es ejecutar algo. Entonces, cuando yo me refiero a excelencia operacional, podríamos, ¿verdad?, aprovechando estas definiciones, decir que la excelencia operacional es el resultado de la ejecución de la alta calidad. Y esto, repito, es como un tipo de parafaseo, ¿verdad? Sumando, mezclando estas definiciones, pero vamos a ver algo ya un poco más concreto. Importante resaltar, ¿por qué estamos hablando de la excelencia operacional? Bueno, hay que hacer un importante hincapié, ¿verdad?, en la necesidad de una excelencia global que hoy las empresas afrontan. Se requieren actualmente empresas que maximicen, o sea, que le saquen hasta la última gota de jugo, ¿verdad?, a la eficiencia y a la rentabilidad de sus operaciones. Y esto solamente es posible a través de un excelente control y de un valor máximo de unidad de negocios, siempre y cuando se mejore la seguridad y se reduzca el impacto ambiental, porque esto es un elemento que ha venido
generando mucho eco en los últimos años. No solamente es sacar el máximo provecho a los recursos, no solamente es garantizar la seguridad de las personas, sino que también se suma la responsabilidad ambiental. Entonces, eh, esto, ¿verdad? Esta visión conduce a una entrega puntual también de bienes y servicios competitivos a los clientes. Si nosotros nos trasladáramos en el tiempo, hace 100 años, probablemente eran las empresas las que se daban el lujo de decirle al cliente si quiero le vendo y si quiero no le vendo. Hoy los clientes son los que se dan el lujo de escoger a quién se le pide que genere el producto. Entonces, frente a esta apertura de mercado, frente a la amplia gama de competidores, hay mayor exigencia. Los clientes quieren todo puntual, es más, si se puede para ayer, mejor. Y las empresas entonces están afrontando un gran reto, ¿verdad? Que es lograr un equilibrio perfecto entre la gestión de los activos físicos, sumar una participación de la innovación tecnológica, eh, y también lograr esa competencia global. Entonces, entendiendo esto o desarrollando estos elementos, las empresas han entendido que solo es posible a través de la excelencia operacional, porque ésta debe trabajar o permitir trabajar de forma simultánea todos estos elementos que se mencionaron. Y va a ser posible a través de la aplicación de políticas de formación, a través de la motivación, de la incentivación del reconocimiento y también del desarrollo eficaz del talento humano, que es importantísimo para una visión corporativa exitosa. Entonces, la excelencia operativa o excelencia operacional, ¿qué es? Es una filosofía de liderazgo, de trabajo en equipo y de resolución de problemas. Es el proceso de ejecutar una estrategia de negocio de forma más confiable y coherente que como lo hace la competencia. Y esto se va a traducir en mayor ingreso, en menos riesgo operativo y en menos costos de operación. No se va a tratar solamente de reducir recursos, sino de averiguar cómo aplicarlos de la mejor manera. Hoy la tecnología, ¿verdad? Ha venido a generar una gran ventaja competitiva siempre que obviamente se utilice de forma correcta. Ahora, ¿cómo puedo lograr o cómo se puede lograr la excelencia operacional en las empresas? Bueno, se dice que a través del uso de diferentes metodologías. Vamos a ver aquí al menos 4 esenciales. Tenemos el Lean Manufacturing, que es una filosofía de gestión que busca eliminar todo tipo de desperdicio. Esto es un tema que también vamos a ampliar en los últimos módulos de este programa. Cuando hablamos de desperdicio, no solamente debemos pensar en desperdicio de materiales. Aquí, de hecho, se habla de 8 tipos de desperdicio. El desperdicio del tiempo, de movimientos, de defectos, de sobreproducción, por ejemplo. Entonces, cuando una empresa decide implementar la metodología del Lean Manufacturing, lo que va a hacer es identificar todos los desperdicios que se están generando en la producción. No solamente los identifica, sino que los erradica. Aquí, obviamente, sin afectar la calidad. Así que el objetivo del Lean Manufacturing es hacer más con menos y entregar valor al cliente de forma eficiente. Ejemplo, se pueden reducir los pasos innecesarios en la línea de producción para ahorrar tiempo. El otro método es el Kaizen o Kaizen, que significa en japonés mejora continua. Esta es una metodología que promueve pequeños cambios de forma diaria y constante a través, ¿verdad?, de los empleados y que permite mejorar los procesos, la seguridad, la calidad y el ambiente laboral. Por ejemplo, se pueden ajustar la posición de las herramientas para facilitar el trabajo y evitar errores. La otra metodología son las 5 S, también es una herramienta japonesa que se enfoca en el orden y la limpieza.
bastante conocida, ¿verdad? En las empresas y eh, muy ventajosa. Esta filosofía pues consta de 5 etapas o 5 procesos que en japonés empiezan con la letra S, de ahí su nombre. Por ejemplo, está el Seiri, el Seiton, el Seiso, el Seiketsu y el Chitsuke. Y todos estos pues van a permitir generar espacios de trabajo seguros y ordenados y por ende pues más eficientes. Y por último tenemos el Six Sigma, que es una metodología que busca reducir la variabilidad y los defectos en los procesos a través del uso de datos y análisis estadístico. Aquí la meta es lograr una calidad casi perfecta. Así que las empresas pueden aprovechar, ¿verdad?, los beneficios de cualquiera de estas metodologías para lograr la excelencia operacional. Ahora, ¿cómo se logra la excelencia operacional? Bueno, pues, a través de diferentes, no solo métodos, sino también visiones y esfuerzos. Por ejemplo, se habla de conocer al cliente, de ser transparente, de capacitar al personal, ¿verdad? Y de mejorar todo. Y todo es las personas, los colaboradores, ¿verdad? El sitio, el entorno, el lugar y también los procesos. Los elementos de la excelencia operativa son 5. Tenemos la calidad del producto o servicio, o sea, las empresas con esta filosofía tienen que ser capaces de hacer las cosas bien siempre. También está el elemento de la rapidez, que se enfoca en el tiempo que transcurre desde que el cliente pidió un producto hasta que este producto terminado llega a sus manos. Hoy, como les decía hace un ratito, ¿verdad? Los clientes quieren todo para ayer. Así que cuando somos capaces como empresa de entregar a tiempo y ojalá antes de lo pactado, estamos generando excelencia operativa. La fiabilidad es el cumplimiento sistemático de los plazos acordados de entrega. Cuando la empresa se compromete con tiempos específicos, ¿verdad? Ahí está siendo fiable. O sea, el cliente va a decir, puedo confiar en esta empresa porque cumplió lo que me ofreció. La flexibilidad es esa capacidad para hacer cambios rápidamente en el diseño, la variedad, el volumen o las fechas. Una empresa cuando a todo le dice no al cliente es una empresa que no ha logrado implementar esta filosofía. Y los costos, cuando las empresas son capaces de gestionar los procesos de forma eficiente, de manera que se puedan producir productos y servicios de alta calidad sin que los costos se disparen. Y bueno, vamos a ir amarrando, por decirlo de alguna manera, todos los conceptos que hemos visto en esta clase, para que tenga más sentido, ¿verdad?, para nosotros. Empezamos por la relación de excelencia operacional con salud ocupacional. Vamos a ver, tenemos el aspecto de un ambiente de trabajo seguro. ¿Cómo se relacionan los conceptos? Bueno, la excelencia operacional va a promover la identificación y control de los riesgos laborales que existan y esto permite reducir accidentes y enfermedades ocupacionales. Otro aspecto es la estandarización de procesos. Los procedimientos, cuando están bien definidos, van a asegurar que las personas sigan prácticas seguras para su salud física y mental y esto tiene que ver con excelencia operativa y con salud ocupacional. Y en cuanto a la mejora continua, los indicadores de la salud ocupacional, indicadores como la cantidad de accidentes, de ausentismo o de ergonomía, se monitorean para aplicar acciones correctivas y preventivas y esto es excelencia operacional. Así que, como ejemplo, ¿verdad? A grosso modo, en una planta médica, aplicar el 5S, que recordemos era uno de los métodos para lograr la excelencia operativa, puede reducir el riesgo de caídas, puede minimizar la contaminación y también reducir la exposición a sustancias peligrosas. Entonces, aquí estamos viendo cómo se relacionan estos dos conceptos.
No son los únicos que hemos visto. Ahora vamos a relacionar la excelencia operacional con la asepsia. Por ejemplo, el control de la contaminación. Aquí la excelencia operativa va a buscar eliminar fuentes de error o impurezas y la asepsia garantiza procesos y productos libres de microorganismos. Otro aspecto es la estandarización y la disciplina. Aquí los procedimientos estandarizados van a asegurar que la limpieza, la esterilización y la manipulación sean uniformes y efectivas. Y esto es excelencia operacional. Y por último, la cultura de la calidad, ¿verdad? Un entorno limpio, ordenado y controlado refuerza la cultura de seguridad y excelencia. Ejemplo, la aplicación rigurosa de protocolos de limpieza y esterilización se alinea con el principio de hacerlo bien a la primera, que forma parte esencial de la excelencia operativa. Y como si fuera poco, ¿qué les parece si también vamos a relacionar la excelencia operacional con la bioseguridad, otro elemento que abordamos al principio? Por ejemplo, la prevención de riesgos biológicos, ¿verdad? La bioseguridad, recordemos que busca proteger al personal y al entorno de los agentes infecciosos. La excelencia operativa va a promover esa prevención y el control sistemático necesario para lograrlo. En cuanto al cumplimiento normativo, ambos conceptos requieren cumplir regulaciones, por ejemplo, la ISO 45001 y también todas las normas de salud pública que se rijan en el país, en nuestro caso Costa Rica. La cultura organizacional responsable, aquí ambos conceptos fomentan hábitos seguros, el uso de EPP, de equipo de protección personal, y del compromiso de las personas con las buenas prácticas. Así que un sistema de gestión operativa incorpora el monitoreo de incidentes biológicos y también la capacitación continua en temas de bioseguridad como una forma normal, regular del ciclo de mejora. Por aquí, igualmente les comparto algunas normas de salud ocupacional específicas para industria de dispositivos médicos que por supuesto a todos nosotros, nos interesa, ¿verdad? Vamos a verlas a continuación. Tenemos, permítame aquí para ver qué pasa. Tenemos aquí estas 10 normas. Por ejemplo, el cumplimiento de los procedimientos y las normativas. Aquí hay que seguir en industria médica todas las políticas, los procedimientos y los requisitos legales que sean aplicables, el uso del equipo de protección personal de forma adecuada dependiendo del lugar o la tarea que se esté realizando, la higiene de manos, ¿verdad? Lavado y desinfección correcta antes de ingresar a áreas de producción, también después de haber usado el baño o de haber manipulado residuos de todo tipo. Identificar y reportar riesgos, esto es una labor de responsabilidad, pero que se logra a través de la concientización, ¿verdad? Cada vez que nosotros observemos cualquier conducta o cualquier situación que sea insegura, debemos de elevar la voz, no podemos quedarnos callados porque estamos poniendo en riesgo toda la operación. Usar de forma correcta las máquinas y los equipos, ¿verdad? Un poquito de lo que yo mencionaba también en su momento como un ejemplo por ahí. Recordemos que si estamos capacitados y autorizados para realizar labores, debemos hacerlas correctamente. Si no tenemos la autorización y la capacitación, aunque lo queramos hacer de buena fe, ¿verdad? No lo hagamos porque podemos también generar algún tipo de riesgo para otros. El manejo seguro de materiales y sustancias. Siempre hay que leer las hojas de datos de seguridad de todos los recipientes y seguir las instrucciones para un manejo adecuado. La gestión de residuos, también lo andábamos en diapositivas anteriores, ¿verdad? Separar y eliminar los residuos dependiendo del tipo que sea. Ergonomía y bienestar. Mantener una postura adecuada, ¿verdad? Para las diferentes tareas que se realizan. De esta forma, estamos protegiendo nuestro cuerpo y evitando lesiones al mediano o largo plazo.
proteger la salud, no trabajar si estamos enfermos, participar de forma regular en los exámenes médicos, vacunaciones y cualquier programa de promoción de salud que la empresa tenga y prepararnos para las emergencias. Siempre es importante conocer las rutas de evacuación, dónde están ubicados los extintores, las duchas, los lavaojos o botiquines y siempre participar de los simulacros. Los simulacros no deberían ser vistos como, ay, qué dicha, no vamos a trabajar, vamos a vacilar, vamos a hablar, vamos a chismear. No, asumámoslo con responsabilidad. Ojalá que los simulacros sean solo eso y que nunca tengamos, ¿verdad? Que en la vida real de ejecutar ya un evento de riesgo. Importante recordar, la seguridad nuestra y la de nuestros compañeros es responsabilidad de todos. La prevención hoy evita accidentes mañana. La calidad de nuestro trabajo comienza con un ambiente seguro. Comunicar, participar y mejorar. Y cuidarnos es cuidar a quienes usan nuestros dispositivos. Conclusiones, chicos y chicas, para hacer el cierre. Bueno, la industria médica es un motor económico global y estratégico en Costa Rica, por eso le llaman la gallinita de los huevos de oro, ¿verdad? Hay que cuidarla, chinearla. Costa Rica destaca como un centro de exportación de dispositivos médicos. La innovación y la sostenibilidad siempre van a ser la clave para el futuro de esta industria en nuestro país. La colaboración público y privada también va a fortalecer este ecosistema. La excelencia operativa implica lograr que todos los procesos de una organización sean eficientes, seguros, estandarizados y en mejora continua, buscando cero errores, cero desperdicios y cero incidentes. La base siempre van a ser las metodologías que mencionamos como Lean Manufacturing, Kaizen, 5S y Six Sigma. Todos estos promueven disciplina, orden y prevención. Y por último, recordemos, sin salud, asepsia y bioseguridad no hay excelencia operativa. Y sin excelencia operativa no se sostiene la salud ni la seguridad del trabajo. ¿Okay? ¿Alguna pregunta, algún aporte que quieran hacer, jóvenes? Todo queda clarito, entonces, si me pueden confirmar. Gracias, compañeras, excelente. Muy bien, bueno, el examen, ¿verdad? Para esta semana también ya está disponible, por aquí se los muestro. Ahí están las fechas de apertura hoy y cierre de hoy en 8, que cae 3 de agosto, 12 mediodía. Porfa, yo sé que para el fin de semana algunos participan de actividades religiosas. Si lo van a hacer, no dejen este examen para ese momento, ¿verdad? Ojalá háganlo con anticipación para que vayan tranquilamente a hacer esas actividades. Y pues importante, cualquier duda que surja, siempre, por favor, como lo dije al puro principio de clase, aunque no quedó grabado, es preguntas de examen a través de correo electrónico. Se identifican por favor con su nombre. Por favor, mencionen a qué grupo pertenecen, qué día reciben clases, en cuál semana están, para que yo pueda darle un seguimiento más rápido y oportuno a la respuesta. De mi parte, chicos, chicas, si todo está clarito hasta acá, pues agradecerles a los que pudieron participar de la clase en vivo, saludos a los que ven la clase en diferido y nos vemos la próxima semana ya con módulo nuevo. Que tengan una feliz noche. Chao.